Bien, tengan todo. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, les Buenas tardes. Bien, gracias a todos. Bien, vamos a continuar con la sesión de Derecho Económico Internacional. Por poco y no puedo dar la clase. Tenía un compromiso ahí que pensé que no iba a salir a tiempo, pero por acá estamos. Y tenemos unas 2 o 3 cosas que realizar ahora. Vamos a terminar el tema que iniciamos en la sesión anterior y luego vamos con lo que por ahí un par de ideas sorpresas, digamos. Permítanme. Bien, hablábamos de esto, del régimen jurídico de la inversión extranjera. Hacemos referencia a la ley de inversiones y algunas cuestiones bien generales, ¿verdad? El objetivo, los principios que recoge, algunos conceptos que retomamos solo para retroalimentar algunas de esta ley. Pero también hablábamos de una cuestión histórica y yo les hablaba un poco del desarrollo histórico de la humanidad y cómo logramos distinguir 3 grandes etapas según la concepción teórica de algunos autores, específicamente Alvin Toffler, y les decía que este autor plantea que en la actualidad vivimos un tipo de civilización propiamente muy auténtica, ¿sí? Con unas características muy peculiares que la definen como una nueva civilización, con valores, con paradigmas, con estandartes que no se pueden comparar con otros y que marcan una distinción bien determinante. Entonces yo les decía que en esta nueva civilización, ¿verdad? En este nuevo régimen de vida, es donde cala o se expande esta idea de la globalización y que lo global lo podemos entender desde una perspectiva propiamente económica, interconexión de mercados, las áreas económicas se traslapan, ¿verdad? Pero yo les decía o les invitaba a entender el concepto de globalización mucho más allá. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias jurídicas y en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos, la concepción de globalización tiene una connotación bien particular, porque se entiende que los derechos humanos en esta concepción de la globalización va más allá de ser simples derechos, de ser simples categorías, simples facultades que un individuo tiene por pertenecer a la especie humana. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que los derechos humanos son derechos activos y en efecto lo son. Creemos que los derechos humanos son prerrogativas, facultades que se le reconocen a los seres humanos por el simple hecho de serlo y para que vivan una vida auténticamente digna. Ok, eso está bien. Pero hay autores que van a plantear que esta idea de los derechos humanos hay que entenderla, hay que contextualizarla, hay que situarla en el contexto histórico al que realmente pertenece y se desenvuelve en este concepto. Y creo que les decía en clases anteriores que desde esta concepción globalizadora, los derechos humanos son mucho más que prerrogativas individuales, se convierten en un proyecto, en un modelo de vida, en un modelo o en un instrumento de construcción de sociedad. Les decía que una de las afirmaciones más categóricas de la perspectiva afirma que los derechos humanos es el programa o el proyecto de la razón de la posmodernidad o de la época moderna que tiene por objeto insertar, depositar, incluir razón e igualdad en el mundo. Dirán pues que el discurso de los derechos humanos en la perspectiva o en el contexto de globalización es un instrumento, es el programa, es el proyecto de la modernidad para incluir o insertar igualdad en el mundo. ¿Por qué? Porque con la idea de derechos humanos se busca crear, fabricar un tipo de ciudadano, un tipo de sociedad, un tipo de individuo ideal. Se vuelve de alguna forma un mecanismo de control social, un mecanismo de control ideológico, un mecanismo de control societario, pues. Entonces, esa era la razón de ser por la cual yo les explicaba cómo era este desarrollo evolutivo de la historia de la humanidad. Entender que la globalización va mucho más allá del aspecto económico, pero para efectos de
el derecho económico internacional si nos limitamos a la perspectiva de la vida económica. Y esta globalización, que implica interconectar realidades conexas pero separadas, se manifiesta en ciertas acciones. Por ejemplo, en la eliminación de los obstáculos a la inversión, principalmente a la inversión extranjera, desde la perspectiva de la globalización. Decimos eliminación de obstáculos de inversión. También persigue suprimir la intervención estatal excesiva. No es que suprima la intervención estatal por completo, aunque hay una postura radical que de pronto dice que es lo esperado, que es lo ideal, que es lo deseado, pero buscando una postura más ecléctica o más central, diremos que la intervención del Estado, según la experiencia de la historia, pues es difícil superarla por completo. Un ejemplo de eso es la eliminación de los monopolios estatales, a pesar que la Constitución los permite, pero la doctrina dice la intervención del Estado en este mundo globalizado ya no es una cuestión tolerable, sino que hay que suprimirlo o eliminarlo por completo. Se fomenta la competencia internacional, no obstante que esto de la competencia internacional, lo que la realidad nos demuestra es que hay instituciones o hay entidades que carecen de competencia como tal, sobre todo en aspectos tecnológicos, pero que en todo caso es el ideal, ¿verdad? Fomentar la competencia internacional. Y otra de las manifestaciones de esta perspectiva de la globalización es fomentar o promover la inversión extranjera directa. Sobre este concepto, inversión extranjera directa, tenemos una actividad este día que ustedes van a cumplir. Ya más adelante les voy a explicar de qué va a tratar, pero está subrayado en negrita, perdón, subrayado y marcado en negrita, porque es un concepto clave al cual tienen que prestar atención más adelante. Bueno, entonces, el mundo globalizado expresa un orden económico. ¿Se recuerdan que les decía que nuestra Constitución retoma en un capítulo, digamos, denominado orden económico, y que expresa o hace referencia a las reglas que rigen la vida económica en sociedad, los grandes valores, los grandes principios, las pautas de comportamiento esperadas y condensadas, recogidas, institucionalizadas en la norma suprema. Entonces, hay un debate al respecto. Dirán, ¿hay un orden económico internacional? Desde luego que no existe. Algunos plantean que hay una diversidad de factores, de sectores, que impide hablar de un solo orden económico. Al margen de eso, ya sea que se nos permita hablar de un solo orden económico o de un conjunto de órdenes económicos, lo cierto es que existen reglas, pautas, normas que rigen la vida económica en el plano internacional, donde participa el Estado, donde participan los inversores particulares respecto de la vida económica. Y para, digamos, ejemplificar esto, existen pautas, instrumentos jurídicos, políticas que persiguen la integración de la economía mundial. ¿Y eso expresa un orden económico? Claro que expresa un orden económico. ¿Y cómo se lleva a cabo este proceso de integración de la economía mundial? Por ejemplo, con la liberalización de los mercados. Aquí entran en juego aquellos famosos instrumentos conocidos como tratados de libre comercio. Eliminar ciertos obstáculos que de pronto impiden el flujo de bienes y servicios. Liberar los mercados. Hay un orden económico. Ahora habrá que reflexionar si en la actualidad ese orden económico tiende a la libertad o a la seguridad. Es decir, tiende a la apertura de los mercados o, por el contrario, se está restringiendo de cara al contexto de crisis sanitaria que se ha producido por el virus de COVID. Por ejemplo, y esto lo digo casi una anécdota, o más que una anécdota, experiencia. Ustedes, bueno, creo que todos nos dimos cuenta de esto, que se pasaron muchas actividades económicas durante el contexto de crisis sanitaria. El orden económico, entonces, adecúa sus reglas al contexto histórico mundial que se está o que se ha vivido. Pero bueno, les digo, o sea, la perspectiva que se ha tenido del orden económico internacional respecto de la liberalización de los mercados es que esa ha sido la regla. Sin embargo, por el contexto, digo, mundial que se ha vivido, no es que se ha abandonado esa forma de ver, de perseguir la liberalización del mercado, sino que se han adoptado medidas de seguridad para
contener, digamos, el avance del virus. Pero bueno, esto es una cuestión bastante eventual o circunstancial, por decirlo así. Se regula también dentro de este orden económico el tráfico internacional de las mercancías. Tiene que ver el tema de importación y exportación. Y en esto quizás hablaremos un poquito con más detalle cuando hablemos del derecho de competencia en la escala internacional. Cómo podemos, digamos, afectar la economía, una economía externa, en la medida que establezcamos ciertos requisitos, ciertas normas, ciertas leyes que afectan aspectos como la importación. O por el contrario, la inversa del tema de la exportación. De esto veremos más adelante, pero lo que les digo es, ese orden económico también predica una forma de regular el tráfico de mercancías. También este orden económico tiene algún mecanismo para solventar o resolver aquellos conflictos que se generan en su propio corazón, digamos. Existen instituciones especializadas cuya razón de ser es la resolución de controversias económicas. Hemos comenzado a hablar o aproximarnos a la idea del CIADI, ¿verdad? Una entidad que tiene por finalidad resolver conflictos relacionados con la inversión. Hay, pues, toda una perspectiva, políticas, instituciones, estructuras jurídicas en torno a este orden económico internacional. Y entre esas también está la filosofía o la estrategia de protección de los inversores. Y hablando ya de este tema de la inversión extranjera, aquí hay algunos aspectos que resultan como importantes de considerar. ¿Por qué se fomenta la inversión extranjera? Se habla de que es el clave para el desarrollo económico. Que se genera empleo. Ya decía en la clase anterior una de sus compañeras que el tema de la inversión no está referido tanto a la generación de empleo. En la actualidad es cierto. A lo mejor no forma parte del sustento esencial de la idea de la inversión extranjera, pero es de alguna forma una de las proyecciones, de las perspectivas, de los resultados esperados cuando se fomenta esto. Antes se decía, por ejemplo, bueno, miren, las zonas francas, el que los inversionistas vengan y establezcan sus empresas, pues no va a generar generar empleo, ¿verdad? Y la gente va a poder acceder a ese mercado de trabajo, aunque las críticas siempre estaban presentes respecto del tratamiento del recurso humano. Pero generación de empleo. Por eso es que esta cátedra, que lleva por nombre Derecho Económico Internacional, comprende en las últimas unidades el tratamiento de la protección de los derechos del trabajador en escala internacional, particularmente de la perspectiva de, como se me ha ido el nombre de, tal vez me recuerdan, la institución que tiene por finalidad la protección de los derechos del trabajador. Bueno, se me ha ido el nombre. Es bien común, pero se me ha ido el nombre. La OIT. La OIT. Muchas gracias. He conocido la OIT, no me acordaba. Organización Internacional del Trabajo. Sí, así es, la Organización Internacional del Trabajo. He tenido un día bastante movido, muy, muy tenso. No me están preguntando, pues, pero solo el comercial para romper el discurso que traigo. Le dije a la representante de cátedra que posiblemente no íbamos a tener clase. Luego le dije que sí. Y en ese momento dejé las llaves del vehículo adentro del vehículo. De suerte, y lo dejé en una gasolinera, por cierto. Estaba por echar. De suerte que me dicen que enfrente estaba una cerrada. Así que solventado. Pero bueno, gracias. Sí, es la OIT. Hablaremos de ella, de los convenios de la OIT respecto de la protección del trabajador. Bueno, ¿y qué más genera o qué está en juego cuando hablamos de inversión extranjera? Bueno, está la transferencia de conocimientos, de tecnología. Pues claro, mucho del avance tecnológico en los países no se produce por el propio ingenio no digo que la ciudadanía no tenga la capacidad, sino que es a raíz de la posibilidad que empresas puedan instalarse en el país e introducir los conocimientos, las técnicas, patentes, por ejemplo, que van a estandarizar o van a poner en práctica. Que eso implica poder compartir conocimiento y en todo caso insertar tecnología que hasta ese momento no se ha puesto en práctica en ese país, el país receptor. Pues estos son aspectos que están en juego cuando se habla de inversión extranjera. Aumenta la productividad general, es decir,
a lo mejor los métodos de producción de algún bien o servicio que son los tradicionales se ven mejorados con la técnica, con los procedimientos, con la supervisión, con la auditoría que viene del extranjero y que se les presenta y se les enseña de cómo hacerlo. Estimula la competitividad. Yo pongo siempre este ejemplo cuando dicen que el tema de la ropa a nivel nacional pues tiene un precio establecido, ¿verdad? Pero cuando se ingresan empresas extranjeras o marcas o conocidas en otros países y con un precio mucho más bajo, ¿verdad? Y dicen la calidad es muy buena. Entonces, aunque quizás este ejemplo no es el mejor por el tipo de que de todas formas es una inversión, pues, pero a lo mejor no con el carácter con el que uno pensaría, ¿verdad?, de fomentar el empleo, de transferir tecnología y conocimiento, pero a pesar de eso, sí estimula la competitividad. Le genera al consumidor la posibilidad de escoger diferentes u otra oferta, de acuerdo a su propio interés y a la calificación de lo que él considera que es más conveniente. Y obviamente promueve el flujo de capital entre países muchas veces desiguales. También hablábamos que la propia ley de inversiones reconoce que hay límites para el inversor, tanto nacional como extranjero, pero hablamos del extranjero en este caso. Hay sectores que no se permite que puedan ser, en los que se puede emprender. Y a modo de ejemplo, esos límites no solo existen en El Salvador, hay diferentes ejemplos. En Alemania ha existido en alguna ocasión límites a aquella iniciativa que tiene que ver o que pone en peligro el orden o la seguridad pública. Empresas que se encargan de dar servicio informática, pero que en el fondo representan una amenaza para la seguridad pública por el tema de la filtración de información o por el espionaje. Eso a modo de ejemplo. Ahora bien, este tema de la protección de la inversión tiene que ver con la protección tanto de los bienes del inversor, pero también de los derechos que el inversor tiene constituidos sobre esos bienes. ¿Y qué sucede cuando el Estado admite la participación de empresas extranjeras para poder emprender en el país y poder generar todos los frutos o las ventajas de las que hemos hablado? Bueno, en ese momento existe, digamos, un antes y un después. Un antes y un después para el inversor, porque el inversor se le abre la posibilidad de interesar al país, pero también se le abre la posibilidad de un riesgo de pérdida. ¿Y qué sucede cuando el inversor advierte que la situación del país, que de pronto le parece desfavorable, ¿qué piensa respecto de su protección? ¿Cómo hace para protegerse cuando las circunstancias en un país no le son favorables? Piénsase en el ánimo de realizar los servicios, por ejemplo. ¿Y cuándo es que el inversor piensa que no hay garantías para él? Por ejemplo, cuando el derecho internacional no es reconocido, es decir, el Estado no se ha adherido, no ha ratificado, no ha adoptado convenios de protección de inversores. O simplemente, a pesar de que los había adoptado, se aparta no reconoce lo que es el carácter vinculante del derecho internacional. O, por ejemplo, cuando las propias garantías internas del Estado le parecen que no son eficaces o que no aseguran un resultado objetivo, imparcial y sustentado en la verdad. Piénsese, por ejemplo, cuando hay crisis en el país. Y voy a decir este ejemplo solo con esa finalidad. Un inversor extranjero que en la actualidad, por ejemplo, su inversión, porque de pronto se dice que el Estado va a comenzar a nacionalizar las empresas extranjeras, o no las extranjeras, no seamos exagerados, pensemos que dice, vamos a nacionalizar aquellas empresas que prestan servicios que tienen que ser propiamente públicos. Imagínense que aquí en el país hubiera una empresa, imagínense, encargada del tema del agua, y que estaba privatizada. Y dice el Estado, bueno, vamos a nacionalizar esto. Y dado el contexto que ustedes saben que está viviendo el órgano judicial en este país, podría pensar el inversor, bueno, no me da garantías. Se dice que los jueces van a ser cambiados, que están siendo cambiados, que van a ser destituidos, que van a cesar del cargo, y esto lo que implica es que no hay garantías de cuáles son las reglas respecto de esto. Podría ser una perspectiva del inversor. Entonces dice, yo no encuentro garantías en este país para la administración de justicia.
puede que digan, yo conozco de otros casos que en circunstancias como esta, el Estado desobedeció, desatendió algunos compromisos que había adquirido con el inversionista. Es decir, hay situaciones en las que el inversionista, al que generalmente se le mira como el capitalista, como el orden de producción, como el cruel, el explotador, que probablemente así sea, quizás así sea o quizás no, pero hay como un sentimiento muchas veces de desprecio o de calificación negativa inicial respecto al inversionista. Pero la pregunta es, objetivamente hablando, ¿qué se le puede decir a un inversionista que está en circunstancias como esta para proteger sus intereses? Hay algunas medidas, ya le anticipaba esto. En ocasiones el Estado suscribe, por ejemplo, concede algunos servicios públicos para que sean prestados por entidades privadas. Es decir, contrata, pues. Y una de las formas que el inversionista puede buscar, sí, asegurarse una protección, es insertando lo que en la doctrina le llaman cláusulas de estabilización, donde el Estado renuncia, por lo menos en buena fe, a modificar unilateralmente sus pretensiones contractuales. Es decir, si acordaron que el contrato se iba a dar agotado solo por las causas A, B y C y D, no podría decidir dar por terminar el contrato por una causa F, por ejemplo. Y si esto llegara a pasar, es posible que en ese contrato se haga valer o se haya previsto una cláusula de sometimiento al arbitraje. ¿A qué tribunal arbitral? Por ejemplo, así hay. La idea que les quiero presentar es que dentro de la doctrina se acepta la posibilidad de que a nivel contractual se le limite el poder, es decir, se mitigue la amenaza de que el Estado quiera sobreponer su poder de imperio sobre los intereses del particular, en este caso particular extranjero. Al final, pues, este tipo de cláusulas limitan el poder normativo estatal. Aquí hay un ejemplo, solo para que veamos cuáles son las que se puede generar sobre esto, aún en el ámbito jurídico. Hablamos de cláusulas de estabilización, y es el nombre que se le da, es decir, busca que el Estado se despoje de cierto imperio y busque un nivel de equilibrio con el particular, como que si el Estado fuera otro particular, con el fin de que no vaya a desconocer ciertos compromisos que tienen que ver con la protección del interés. Le voy a facilitar un texto de lectura para que vean este tipo de casos, yo de ahí lo he retomado. En este ejemplo, uno tiene que ver con el tema de la expropiación. Plantea el ejemplo que en la década de los 70, Libia nacionalizó la industria petrolera y, con ello, privó a las empresas petroleras extranjeras de los derechos de explotación reconocidos en los contratos de concesión. ¿Qué pasa? Bueno, hasta 1969, por ejemplo, en Libia dice, no, aquí hay libertad de empresa, aquí hay libertad económica de la que nosotros hemos hablado en otra ocasión. El dejar emprender, que tiene que ver con la libertad económica y que se traduce en la posibilidad de ingresar al mercado, en la posibilidad de competir ya estando en el mercado. Libre concurrencia, libre competencia, ¿se recuerdan? En el derecho de poder establecer una empresa, ofrecer productos, participar en el mercado. En el derecho de cesar en la actividad económica, por ejemplo. Es decir, todas estas libertades Libia las reconoce. Pero de pronto hay un cambio de gobierno de turno y dicen, bueno, aquí esto ya no. Nos damos cuenta que el servicio del tema de la explotación de la industria petrolera, eso tiene que pasar a manos del Estado. Así que este tipo de empresas o esta industria está en manos de particulares. ¿Ok? No, eso no puede pasar. Bueno, puede pasar. Entonces, ¿y qué pasa con el inversionista? La postura del Estado es, hay que nacionalizar porque este servicio solo puede prestar solo el Estado. Entonces, ¿qué puede ser el inversionista? En el supuesto hipotético que estamos viendo, las empresas petroleras extranjeras habían suscrito contratos de concesión, ¿sí? Que son contratos administrativos. En el país existen 4 o 5 tipos de contrato administrativo. Primero es el contrato de obra pública,
el contrato de arrendamiento de bienes muebles, el contrato de concesión, el contrato de suministro, no me recuerdo cuál es el otro. Esto aparece en la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública, mejor conocida como la CAP. Pero la idea es, en este caso, las empresas se les había reconocido derechos pues a raíz de un contrato de concesión. ¿Qué hicieron estas empresas? Bueno, los inversionistas promovieron un procedimiento arbitral y alegaron el incumplimiento de la cláusula contractual. Es decir, mire, el Estado se comprometió a respetar nuestra inversión, a respetar los procedimientos para dar por terminada la relación contractual, pero no, lo hizo por vía de la nacionalización de este servicio, cuando eso no estaba previsto. Y resulta que Libia alega que es un Estado soberano, que ella puede, por la soberanía del pueblo, hacer lo que el pueblo le demanda y dice, vamos a expropiar y vamos a nacionalizar ese tipo de servicio. No estoy hablando políticamente, estoy hablando jurídicamente. Entonces, jurídicamente, el Estado de Libia dice, por la soberanía, podemos dar por terminar ese tipo de contratos. ¿Qué tenemos acá? Dos posturas. Se recuerda de que hablamos en un principio, la concepción personalista del Estado, es decir, reconocer la protección del individuo en tanto que individuo portador de derechos y deberes, versus la soberanía de lo público, el interés público, es decir, el Estado soberano diciendo, yo puedo dar por terminado en este momento que yo quiera. Este ejemplo da cuenta de lo que hablábamos al principio, entender qué prevalece el público versus el interés privado. Jurídicamente hablando, hay diferentes posturas. Sin embargo, los jueces, más bien los árbitros que resolvieron este dilema o este conflicto, este diferendo, plantearon lo siguiente. Respecto al caso que les estoy mencionando, se dan las siguientes soluciones. Se reconoció la eficacia de la cláusula de elección de derecho. Es decir, se reconoció, primero, que había que hacerse valer esa cláusula de estabilización que le impedía al Estado dar por terminado unilateralmente el contrato, que tenía que respetar los derechos en él comprendidos y que podían someter sus conflictos a un tribunal especializado, en este caso de tipo arbitral. Esto tiene que ver con la seguridad jurídica, y yo les decía, ¿qué es la seguridad jurídica? Van a encontrar diferentes conceptos, pero les decía, mira, la seguridad jurídica es esa certeza que usted tiene de que ese teléfono, que ese vehículo que usted tiene y que está a su nombre, que es de su propiedad, o lo deja en un lugar en particular, la gente se lo va a respetar, pero principalmente sabe que mañana que despierte, ese vehículo va a seguir siendo suyo. Entonces piensa usted que es un inversionista que está explotando la industria del petróleo y dice, bueno, este ha sido un gran día. Hemos celebrado contratos, la producción ha aumentado, las ventas han aumentado y me voy tranquilo a descansar porque sé que de aquí lo que resta del mes puedo seguir ejecutando ese tipo de actividades. Pero ¿qué le da esa confianza? La seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica de que hoy se fue a descansar y mañana, y que mañana dicen, se va a nacionalizar el servicio, este tipo de servicios. No hay seguridad que usted, como juez, se va a descansar y mañana dicen, cesan de pleno derecho. Eso es la seguridad jurídica. Entonces, los árbitros reconocen un cliente o la necesidad de proteger al inversionista. Hablamos de una empresa extranjera, de ciudadanos pues, extranjeros que están en un territorio extranjero, frente a un derecho y un poder soberano extranjero. Es decir, incido, o más bien soy enfático en el tema del extranjero, porque si de por sí un ciudadano ya tiene ciertas diferencias o cierta dificultad para defenderse frente al Estado, a su propio Estado, no digamos cuando se trata de inversionistas extranjeros, que se trata de una cultura diferente, de un idioma diferente, ¿no? Pero tienen sus especialistas, sus traductores, a veces hablan otros idiomas, sí, está bien, pero hay toda una estructura ideológica, una estructura psicológica a la que hay que enfrentar más a la estructura jurídica. Entonces la protección es muy particular en este tipo de casos. ¿Qué soluciones proponían los árbitros? El árbitro 1 en este caso sostuvo que existía vulneración a la autonomía de la voluntad y libre contratación. Claro,
existían derechos adquiridos. Dice, miren, cuando el Estado y el particular suscriben el contrato de concesión y se le reconoce al inversionista bienes, que los derechos adquiridos no van a ser, no se van a dar por extintos, sino por las causas y los mecanismos legales, pero no se siguen las causas de los mecanismos legales, sino que sigue la nacionalización cuando eso no estaba previsto. Ahí se está afectando la autonomía, la voluntad y la libertad de contratación. En El Salvador tenemos reconocido esto, y su fundamento es el artículo 23 de la Constitución. 23 de la Constitución. Contratación, todos pueden contratar libremente, siempre y cuando se trate de aspectos disponibles. Claro, yo no puedo contratar sobre situaciones indisponibles. Por ejemplo, yo no puedo contratar si quiero ser hijo o no de mi padre. Yo no puedo contratar, bueno, si me caso con otra persona ya estando casado. Disponibles, incluso el segundo ejemplo hasta un delito que se llama bigamia en El Salvador. Entonces, lo que plantea el primer árbitro era, hay vulneración a estos derechos y hay que reconocerles una acción por compensación de los daños. Ojo, ¿qué dice el primer árbitro? Miren, ya los nacionalizaron los servicios. El Estado incumplió el contrato. Y para que nosotros como árbitros llegáramos a conocer este caso, pues nos lo habilitó aquella cláusula de estabilización. Pero, ¿qué es lo interesante de este árbitro? Dice, miren, el daño está generado, ya se les quitaron sus bienes. Lo que aquí queda es habilitarle la acción de daños y perjuicios, a lo que le llama una acción por compensación de los daños generados. Mire, ¿a cuánto asciende las pérdidas por la nacionalización? Que a 50.000 millones. Bueno, entonces hay que habilitar la acción de daños para que demande al Estado y que el Estado le pague eso. Y se condena al Estado por sumas de dinero. Claro. Ustedes habrán escuchado casos emblemáticos en el país que tienen que ver con aspectos mineros, donde el Estado está obligado a pagar. Ejemplo, el árbitro 1 dice, se vulneran estos derechos y lo que hay que hacer es que al inversor hay que reconocerle el derecho para reclamarle los daños que ha sufrido. Alguien dirá, no hombre, pero es que esto sí, es favorable para el inversionista, pero no le es práctico, o sea, va a seguir demandando al Estado. No, o sea, ¿qué garantía de protección hay? Esta es una simple sentencia declarativa, así le llaman. La sentencia declarativa es que solo reconocen la situación. ¿Qué se le reconoce? La vulneración del derecho, pero que no le solucionan nada realmente al final. Que le dicen, vaya a demandarlo en daños y perjuicios. Esa compensación no le soluciona nada. ¿Qué dice el árbitro número 2? Dice, miren, hay vulneración de los derechos, sí, y tiene que ver con aquellos aspectos de, hay una diferencia de poder manifiesta en este caso. Aquí lo que corresponde, sí, ya sabemos que hay vulneración, pero aquí lo que corresponde no es habilitar la acción de daños contra el Estado, que vaya a demandarlo otra vez. No, aquí lo que corresponde, dice el árbitro 2, es condenar a pagar alivio a la indemnización, que le indemnice. Es decir, no demandarlo, sino que aquí condenarlo a pagar los 50.000 millones que le debe por la acción que ha ejercido. Pero esta condena no es sencilla, no es en automático. Hay que comprobar la existencia del daño, el valor o la suma, el quantum del daño como tal. Y no es una actividad sencilla. Y se lo digo con propiedad porque he visto procesos de daños y perjuicios contra el Estado. Por ejemplo, abro paréntesis, una persona puede decir, miren, fíjense que el Estado me generó daños materiales y daños morales. ¿Por qué daños materiales y daños morales? Por ejemplo, fíjese que daños materiales porque me destituyeron indebidamente en mi trabajo. Yo era un empleado público y se le ocurrió al director, al ministro, al jefe, qué sé yo, de la institución, llegar a decir, usted está destituida de pleno en este momento, sin haberle seguido un debido proceso que hay que seguirle a todos los empleados públicos. Así que yo vengo a demandar al Estado porque se me vulneraron mis derechos. Mi derecho a la estabilidad laboral y al derecho al trabajo. Y a un salario digno. Al salario, porque no percibí. Entonces, si se reconoce la vulneración de estos derechos, ¿qué procede? Según la concepción del árbitro número 1, diría,
esta persona destituida que vaya a demandar al Estado solo el pago de los salarios que dejó de percibir. ¿Cuánto tiempo estuvo desempleado? 2 años. ¿Cuánto ganaba mensualmente? $1,000. En 2 años, $24,000. Ah, bueno. Y también reclaman los intereses legales que esto produce. Ah, bueno. Entonces hay que ir a cuantificarlo según la concepción del árbitro 1. El árbitro 2 dice, no. ¿Se le destituyó indebidamente? Sí. ¿Cuánto fue lo que perdió? $24,000 más de intereses. Entonces aquí se le condena a pagar esa cantidad de dinero. Pero eso hay que comprobar. No es así por así. Ahora, piensen en la escala de sumas de dinero mucho más complejas. Les hablaba la vez pasada de cuando se le atribuye que un banco quiebra a una empresa porque le da un refinanciamiento, después le niega el crédito, etcétera, etcétera. Eso no es sencillo, no lo hace el juez. ¿Quién hace eso? Son peritos, son especialistas. Muchas veces, por lo menos al caso que les comento, a veces son contadores, a veces son economistas, en ocasiones son personas que trabajan en la bolsa de valores, es decir, se requieren dictámenes. Y esto tiene que comprobarse. Pues. Hay un tercer árbitro que va mucho más allá. Y quizás es la óptica esperada, es la óptica deseada, por decirlo así. El tercer árbitro, en este caso que les mencionaba, planteó una postura diferente. Decía, miren, aquí ha existido un incumplimiento contractual bajo la óptica del derecho internacional. El Estado participó, pero él desobedeció, ignoró, pues, esa cláusula de estabilización. El Estado no podía anular la concesión que le entregó al inversor durante tanto tiempo. No podía hacerlo. Ok, reconoce la vulneración de los derechos del inversionista. Pero ¿qué es lo interesante de esta postura? Él dice, miren, aquí no nos interesa. Una protección auténtica no va a decir se le dañó y le habilitamos la oportunidad de que vaya a demandar al Estado para que le indemnice. Que es la peor opción, dirá él. Tampoco es suficiente condenar al Estado acá, sino que hay que dejar un precedente claro de la auténtica protección de los derechos humanos, de la auténtica protección del inversionista y del inversionista extranjero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren, ¿sabe qué? Lo que aquí corresponde es condenar a Libia a que restablezca la posición jurídica de las compañías como era hasta antes de la nacionalización. Es decir, ¿saben qué? Que los efectos sean retroactivos, que la situación vuelva al estado al que se encontraba antes del acto dañoso. En otras palabras, que esa pretensión de nacionalización no afecta al interés del inversionista. 3 posturas. Mírale, ¿y cuáles son las que se dan en la realidad? No hay un marco específico. Esto tiene mucho que ver con aspectos políticos, tiene que ver con muchos, es decir, tantos aspectos incluso históricos. Lo cierto es que el derecho económico internacional nos da cuenta de diferentes escenarios que pueden poner en riesgo la integridad económica y personal incluso de los inversionistas extranjeros. Y que hay mecanismos, existen mecanismos de protección al inversionista, que unos son más garantistas que otros, bueno, sin duda alguna. Lo cierto es que la experiencia, más bien, la doctrina nos habla de ello. Y estos tribunales arbitrales, pues se encargan de ello. Tenemos el caso de Ciadi, ¿verdad? Del que vamos a ir hablando más adelante. Bueno, esto es lo primero que les quería presentar. Ahora vamos con lo segundo. Creo que lo segundo lo dejaremos para la siguiente sesión. Vamos a pasar al tercer paso. Necesito que ingresen a la plataforma. Hay una actividad que van a realizar. ¿De qué trata? Hay un video que está cargado ahí. Necesito que lo vean. Y con base en el contenido de ese video, van a contestar un cuestionario que se va a habilitar en cuestión de 5 o 6 minutos. Pero ese cuestionario estará abierto hasta las 9 de la noche. El video dura aproximadamente 45 minutos. Yo sé que tienen quizás otra clase. Por eso dejé este cuestionario hasta las 9 de la noche. Si creen que sería bueno que lo deje un poquito más tarde, quizás a las 10, háganmelo saber. Pero yo creí que las 9 era un tiempo prudencial. Le escucho, Keren. Puede ser hasta las 10, Lick. De acuerdo. Está bien. ¿Alguien más está en las 10? O sea,
velar, pues si lo dejo hasta las 11 a las 12, se van a confiar hasta esa hora, pues, pero yo creo que las 10 son una buena hora. Entonces, hasta las 10 de la noche. Les reitero, van a ver ese video que habla de las caracterización y determinación de la inversión extranjera directa, y con base en su contenido van a contestar el cuestionario. Están sencillas las preguntas porque ahí mismas se les responden. Lo que me interesa es la exposición del ponente, pues. ¿Alguien más va a decir algo? ¿No? Vale, entonces por motivo de tiempo nos quedamos hasta por acá. Igual, si tienen preguntas, yo voy a estar pendiente. Me pueden escribir por los canales ya conocidos. Tengan una feliz noche y un buen provecho cuando cenen. Adiós. Adiós, Lick. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Lick. Dígame, Karen, le escucho. ¿Que si será también del material o solo del video, Lick? Solo el video. El material, la guía de lectura que les dejé era la segunda actividad, pero por el tiempo ya no la hice. Les iba a preguntar. Dejaremos esto para la siguiente sesión. Vaya, se ven, Lick. Sí, bueno, estoy haciéndolo.